Hola a todos, bienvenidos Habla Daniel Fink. a nuestra tercera sesión del curso de aceptación universal promovido por Lacralo y el grupo de Universal Acceptance de ICANN. Aquí habla Daniel Fink, es un gusto tenerlos aquí. Hoy una sesión mucho especial, muchos amigos ahí se sumando en la llamada. Gracias a todos por el intercambio de informaciones en canal de Telegram. Ahora por final tenemos un nuevo canal de YouTube para compartir los videos. Voy a informarlos después. Y bueno, hoy tenemos dos profesores muy especiales. Mi compañero Sarmad Hussein, que es director de ICANN para Aceptación Universal, y profesora Farah Adiba, de Universidad de Ciencia y Tecnología de Pakistán. Es muy temprano para ellos, creo que es 2 o 3 de la mañana, entonces aplausos ahí para nuestros profesores de hoy. Y bueno, estamos en la tercera sesión, como he dicho, la última sesión es en la próxima semana, donde hablaremos sobre cómo participar de las actividades de aceptación universal con profesor Mark. E, bueno, hoje gostaria de invitar a nossa querida professora Silvia Herlen Leite para contar um pouco de nossos especialíssimos professores de hoje. Bem-vinda, Silvia. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todos y todas. Yo soy Silvia Herlen Leite, soy de Internauta Brasil, y realmente es un placer darles la bienvenida a la tercera sesión y con unos profesores maravillosos, como Daniel acaba de comentar. Me gustaría aprovechar la oportunidad para decirles que yo soy Lacralo, ¿no? Los que organizaron estos cursos, estas sesiones, y para los que son nuevos, reforzar que Lacralo es la casa de los usuarios finales de Latinoamérica y Caribe. Y quería que también me permitieran recordarles y agradecer a otros miembros de Lacralo que hicieron posible este curso tan importante para nuestra región, como Sergio Salinas Porto, el presidente de Lacralo, y Harold Arcos, el secretario, que realmente fueron los que nos dieron el impulso para crear esto, y también a mis compañeros de grupos de capacitación, como el grupo de capacitación, como es Adrián Carballo, y del grupo de comunicaciones de Marcelo Rodríguez, que fue en parte lo que por causa de él ustedes se enteraron de la existencia de este grupo. Todos somos Lacralo, pero todos somos ICANN, y queremos que ustedes también sean ICANN. Los profesores que mencionó Daniel, obviamente, y todo el staff de los intérpretes, todos somos ICANN, y realmente trabajamos para que la Internet funcione y llegue a todos los usuarios finales de la forma más útil posible. Pero basta de introducción de nuestra querida ICANN, y sí presentarles a Sarmad Hussein, que actualmente es staff de ICANN, es el director senior de los programas de nombres de dominio internacionalizados, que ustedes ya aprendieron, ¿no? El famoso IDN, y también, por supuesto, de aceptación universal. Sarmad realmente ha sido clave para montar con la logística de todo este curso, así que muchísimas gracias, Sarmad, por todo lo que nos ayudaste. Antes él de ser parte de ICANN, él fue profesor de informática y ocupó la cátedra de computación multilingüe del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Eso le ha dado muchísima experiencia, y su investigación se ha centrado en el desarrollo de soluciones informáticas para lenguas asiáticas, incluyendo la investigación lingüística, la localización, el procesamiento del habla y lingüística computacional. Es por eso que Sarmad sabe todo de este tema, así que por favor no tengan miedo de preguntarle cosas, porque él sabe todo. Él siempre ha sido un miembro muy activo de nuestra comunidad, y participó también en la solicitud del IDN para el CCTLD de Pakistán. Y por último puedo decir que fue miembro del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad de ICANN.
Y ahora me toca hablar de ella, de la profesora Farah Adiba, que es una profesora asistente de informática en la Universidad de Tecnología y de Ingeniería también de Pakistán. Tiene más de 10 años de experiencia en investigación y desarrollo en las áreas de procesamiento del lenguaje natural y procesamiento del habla para idiomas locales. Entonces, Farah también sabe todo lo que tiene que ver con IDN y aceptación universal. Sus intereses de de investigación actuales incluyen los sistemas de reconocimiento automático de voz de gran vocabulario, diarización de hablantes e interfaces de diálogo hablado por ordenador en idiomas locales. Entonces, no podríamos tener mejores profesores para esta tercera sesión. Muchísimas gracias por participar, por madrugar, por sacrificarse y poder ayudar a la región de Latinoamérica y Caribe en este tema tan importante. Les doy la palabra y un buen curso, una buena sesión para todos ustedes. Muchísimas gracias. Chao. Habla Sarmad Hussain. Muchísimas gracias, Silvia, Daniel. Buenos días a todos o buenas tardes. Soy Sarmad Hussain y les voy a presentar la primera parte de esta capacitación y luego le voy a dar la palabra a Farah para que se ocupe de la segunda mitad de esta capacitación. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, tenemos el temario que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción. En realidad, después de la introducción, vamos a hacer una reseña general de la aceptación universal. Si ustedes asistieron a las sesiones anteriores y vieron las presentaciones, reconocerán que parte del material puede repetirse, pero ténganos paciencia porque queremos asegurarnos igualmente de ver todo ese material introductorio para ayudar a aquellos que se suman a nosotros por primera vez. Luego, vamos a entrar en mayor detalle sobre los IDN, la internacionalización de las direcciones de correo electrónico y después de ver los principios fundamentales, vamos a entrar en los detalles de la programación y los distintos aspectos vinculados con la programación de soluciones utilizando Java para que sea compatible con la aceptación universal. Así que vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar entonces con un resumen general de la aceptación universal. Vamos a pasar a la diapositiva 6, por favor. Básicamente, como ustedes saben, la aceptación universal hace referencia a los nombres de dominio del correo electrónico y tiene el objetivo de asegurarse que todos los nombres de dominio, las direcciones de correo electrónico, funcionen en todo tipo de aplicación. Esta es una expectativa razonable. Sin embargo, vamos a ver que esto no siempre se concreta. ¿Y por qué queremos llegar a este objetivo? Para asegurarnos de darles a los consumidores la posibilidad de elegir entre todos los distintos nombres de dominio que están disponibles, mejorar también la competencia en la industria de los nombres de dominio y, por supuesto, brindar un acceso más amplio a los usuarios finales. Y en realidad este acceso más amplio se da a través de los nombres de dominio en múltiples idiomas y para que puedan utilizarse los idiomas propios en los distintos nombres de dominio para poder llegar a todas las personas en todo el mundo y no utilizar únicamente los nombres de dominio y las direcciones de correo electrónico en el idioma inglés o el lenguaje ASCII simple.
Entonces vamos a ver algunos ejemplos con respecto a cómo se pueden formar los nombres de dominio y los correos electrónicos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Básicamente, como yo dije, ahora es posible tener nombres de dominio y direcciones de correo electrónico en los idiomas locales. Esto se hace utilizando un formato UTF-8, que es la norma Unicode. Cuando nosotros agregamos estos nombres de dominio en los idiomas locales, decimos que son internacionalizados, o IDN, esa es la forma en que se abrevia este nombre. Y luego tenemos también direcciones de correo electrónico en idiomas locales, entonces en ese caso decimos que son internacionalizadas y utilizamos la sigla EAI. Entonces, vamos a hablar mucho de IDN y de EAI, así que familiarícense con estos nombres. Podemos ver distintos tipos de nombres de dominio. Normalmente los categorizamos en tres partes. Podemos tener nombres de dominio nuevos, por ejemplo, .sky, pero estos son nombres de dominio de nivel superior que tienen 3 o 4 caracteres, pero son más nuevos que los que son más antiguos como .org o .com. Hay muchas aplicaciones que tienen programadas una lista de nombres de dominio y que son los antiguos, y tal vez estos no reconozcan a los nuevos nombres de dominio. Entonces esto genera un desafío desde el punto de vista de la aceptación universal. De la misma manera, tenemos nombres de dominio a nivel superior más largos como .Abu Dhabi, .London o .photography o .technology. Esos son ejemplos de nombres de dominio nuevos más largos que tienen más de 3 o 4 caracteres, como se darán cuenta. Y a veces las aplicaciones no los reconocen porque no están programadas para la longitud de la etiqueta que corresponde a ese nombre de dominio. Entonces es importante verificar si este nombre de dominio tiene 3 o 4 caracteres nada más, y eso se debe a que originalmente así funcionaban los nombres de dominio que ya existían previamente. Estas aplicaciones entonces pueden rechazar aquellos nombres de dominio que tienen más caracteres. Y luego tenemos los nombres de dominio internacionalizados. Ustedes pueden ver un ejemplo aquí totalmente representado en chino, si tienen un nombre de dominio en portugués o en español. Utilizan tal vez letras con acentos y tildes, y eso los transforma en nombres de dominio internacionalizados. Del mismo modo, en cuanto a las direcciones de correo electrónico, podemos tener distintos tipos de direcciones dependiendo de lo que uno escriba a la izquierda del arroba, donde tenemos la parte que corresponde al nombre de dominio, o a la derecha, que es el nombre de dominio propiamente dicho, porque lo que está a la izquierda es el buzón de ese correo. Entonces podemos tener caracteres ASCII a la izquierda o a la derecha. Luego podemos tener caracteres únicos en los idiomas locales a la izquierda o a la derecha. Y esto crea múltiples posibilidades, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Lo que hicimos en un momento en el 2017 y luego lo reiteramos en el 2019 y en el 2020 fue observar
cómo aceptaban los distintos sitios web a nivel mundial los distintos tipos de direcciones de correo electrónico. Y en el 2020, por ejemplo, en cuanto a distintos sitios web a nivel mundial, si íbamos a un sitio web, íbamos a la página de contacto y veíamos si permitía ingresar allí la dirección de correo electrónico y tratábamos de utilizar una de las distintas opciones de nombres de dominio con estas distintas letras y caracteres. Estas son las categorías que les mostré en la diapositiva anterior. Con esas hicimos la prueba. Entonces, si ustedes escriben una dirección de correo electrónico en ASCII o en inglés y utilizan .com o algunos de los nombres de dominio convencionales, normalmente el sitio web va a aceptar esa dirección de correo electrónico el 100% de las veces. Lo que vemos es que si utilizamos en lugar de .com o alguno de los otros nombres de dominio que no son los convencionales como .sky, tenemos un 98% de aceptación, lo cual es bastante bueno, pero debería llegar al 100%. Entonces hay algo de trabajo que hay que hacer así. Ahora, si utilizamos los nombres de dominio más largos, .engineering, .photography o alguno de los que les mencioné antes, igualmente usando caracteres ASCII o en inglés, la tasa de aceptación baja al 85%. O sea que hay un 15% de los sitios web que rechazan esas etiquetas de nombres de dominio o esas direcciones de correo electrónico con estos nombres de dominio. Las rechazan porque el sitio web piensa que es inválido, porque la lista que está utilizando para validar esos nombres de dominio se corresponde con los más antiguos y no con los más nuevos. Esto tiene que corregirse. La cosa empeora todavía más cuando vemos los nombres de dominio que están en idiomas locales. Pueden ver aquí los ejemplos que dicen Arabic y Chinese. Si tenemos direcciones de correo o nombres de dominio en chino o en árabe, aquí la tasa de aceptación baja al 11%. O sea, el 89% de los sitios web van a rechazar esas direcciones de correo electrónico. Son válidas en realidad, pero estos sitios web piensan que son inválidas. Y obviamente esto tiene que ser corregido. Vamos a continuar ahora. Hicimos otro experimento con los servidores de correo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien. Lo que se hizo aquí básicamente es hacer un escaneo panorama de todos los servidores de correo electrónico basados en servidores de correo electrónico encontrados a través de registros MX. Por ejemplo, los servidores de correo en diferentes zonas de todos los TLDs. Nosotros entonces lo que pudimos aquí es recabar datos de todos estos TLDs, en su mayoría eran GTLDs, es decir, dominios de alto nivel genérico, y queríamos saber cuántos servidores de correo electrónico estaban configurados para poder soportar las direcciones internacionalizadas en chino, árabe, etcétera. Y descubrimos con este estudio que en una muestra de unos 1000, solamente el 9,7% de los dominios muestrados estaban listos para EAI en el 2019. Todos los servidores de correo aceptaban aproximadamente un 10% de estas direcciones de correo electrónico y nombres de dominios. Aproximadamente era el 10%. Así que esto representaba un gran problema a resolver.
Siguiente diapositiva, por favor. Bien, eventualmente lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos asegurarnos de que los nombres de dominios sean aceptados, validados, procesados, almacenados y exhibidos correctamente. Y lo mismo para las direcciones de correo electrónico, es decir, que se acepten, validen, procesen, almacenen y se exhiban correctamente. Este es nuestro objetivo. Y hoy lo que vamos a ver es de qué manera podemos lograr esto a través de la programación. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de la aceptación universal, esto se puede dar por diferentes razones. Básicamente, podrían referirse a cuestiones o a estándares. Por ejemplo, si uno está usando un correo electrónico que no, por ejemplo, no soporte una etiqueta internacionalizada, entonces probablemente sea dificultoso utilizar ese correo electrónico. Ahora, con la aceptación universal, esto es posible. Es posible utilizar EAI, pero, como dije anteriormente, el problema puede darse a nivel de los estándares, puede haber ciertas limitaciones. Por ejemplo, en algunos casos, hay sistemas móviles que presentan o muestran ciertas limitaciones, aunque la mayor parte de los sistemas operativos soportan la aceptación universal de los nombres de dominios y las direcciones de correo electrónico. Quizás no sea así para todos los idiomas y podemos ver algunos detalles, como por ejemplo, qué idiomas o no pueden ser soportados. En algunos casos, la aceptación universal es automática, pero también se presentan cuestiones con Java. Y lo mismo se aplica para otros lenguajes de programación que pueden tener ciertas limitaciones. Quizás algunas aplicaciones que se utilizan. Es decir, estos son diferentes niveles que deben estar disponibles y que pueden presentar alguna limitación y por lo tanto es necesario encontrar esa solución para poder dar soporte a la aceptación universal. De igual modo, cuando uno gestiona los servidores de correo, el servidor no es una entidad única, sino que se compone de diferentes elementos o agentes, como los denominamos. Y para configurar un servidor hay que utilizar diferentes agentes, por ejemplo, un agente de usuario, de envío, de transmisión o de entrega, para poder garantizar que estos servidores que van a ser parte de la comunicación, que van a interactuar entre uno y quien envía el correo electrónico, que cada uno de estos agentes soporten EAI. Si algún elemento no está configurado para soportar EAI, entonces hará que el correo electrónico rebote. Esto sería entonces una introducción general a lo que es la aceptación universal. Ahora, la idea es, vamos a hacer un quiz, una sesión de preguntas y respuestas breve para ver qué pudieron entender al respecto. La primera pregunta de esta encuesta es la siguiente: para mejorar los sistemas que están listos para la aceptación universal. La pregunta lee de la siguiente manera: ¿cuáles de las siguientes categorías de nombres de dominios y direcciones de correo electrónico son relevantes? Los nombres de dominio en ASCII, los IDNs, EAI, todos los anteriores o solamente la respuesta 2 y 3. Habla Daniel Sarmat, si me permite. Estoy utilizando una característica de Zoom para crear una encuesta. Espero que usted pueda ver la votación de los participantes. Habla Sarmat. Bien, gracias.
Puedo compartirlo con usted y una vez que terminen de contestarlo, podemos compartir los resultados. Habla Daniel Fink. Bueno, vamos a darles un minuto. Voy a finalizar entonces la encuesta en este momento. Habla Samad. Bien. Gracias a todos por la respuesta. La respuesta correcta es la opción número 4, todos los anteriores. No es solamente la 2 y la 3. Recuerden que estamos hablando también de nombres de dominios nuevos y más extensos, como por ejemplo .tecnología, .ingeniería. Entonces, cuando hablamos de la aceptación universal, tenemos que también ocuparnos no solamente de los nombres de dominios internacionalizados o las direcciones de correo internacionalizadas, sino también de los nombres de dominios que son más extensos y que se encuentran también expresados en ASCII. Esto también es relevante dentro del contexto de lo que es la aceptación universal. Así que espero que eso ayude a responder esta pregunta y si tienen algún comentario, con gusto lo voy a responder. Bueno, muy bien. Entonces cerramos esta encuesta, este quiz. Vamos a continuar. Veamos, a ver, voy a cerrar esta pantalla y voy a continuar con la presentación. La siguiente sección de esta presentación es la siguiente. Será una introducción a los fundamentos para los nombres de dominios y direcciones de correo electrónico internacionalizadas. Ya lo hemos presentado al tema, pero ahora se va a tornar un poco más técnico para que ustedes puedan ver cómo gestionar esto a nivel general. Así que voy a presentarles algunas de las características antes de pasar al código duro. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Si observamos lo siguiente, vemos que hay dos tipos de nombres de dominio y direcciones de correo electrónicos. Unas que están en ASCII, que se utilizan, los que programan estarán familiarizados con estos. Generalmente lo que se utiliza en los idiomas de programación o los lenguajes de programación como estándar es lo que se muestra aquí. ASCII tiene ciertas limitaciones porque solamente tiene algunos caracteres que son de la A a la Z y de 0 a 9. Así que, por ejemplo, no soporta letras con acentos, como es el caso de, por ejemplo, español o portugués, y tampoco soporta otros caracteres expresados en chino, en ruso. Es decir, para ese tipo de idiomas no sería posible utilizar el lenguaje ASCII. Así que lo que se utiliza para soportar esta cuestión multilingüe es el estándar Unicode, que tiene una codificación similar en relación a los números y a una letra particular, como se hace en ASCII, pero dado que tenemos muchísimos más caracteres para diferentes idiomas del mundo, Unicode presenta un cronograma de codificación mucho más extenso y dado que es muy extenso, tenemos diferentes ubicaciones para poder referirnos a los diferentes bloques o los diferentes espacios. Por ejemplo, creo que hay unos 28 espacios que representan que son similares a los caracteres ASCII. En ASCII, por ejemplo, tenemos el 65 que representa la letra E y la U en este ejemplo representa que es una anotación en Unicode.
Así que como ustedes pueden ver, la expresión numérica es más extensa, con más caracteres, y se puede utilizar también o aplicar a otros idiomas. Generalmente una cadena de Unicode se almacena en forma de texto, es lo que se denomina el formato UTS. Y para las direcciones de correo electrónico y nombres de dominios utilizamos lo que usualmente se denomina UTF. Si ustedes tienen, por ejemplo, un valor Unicode de algo que no puede expresarse en bytes, porque Unicode tiene muchos más caracteres, pueden utilizar 2 o 3 bytes para representar un único carácter. Entonces, el UTF-8 tienen que recordar que es una cantidad variable de bytes. Algunos puntos como la I pueden ser representados, como la E pueden ser representados con un solo byte. Algunos otros caracteres en árabe pueden requerir 2 bytes y algunos otros caracteres en otros idiomas pueden representarse en más cantidad de bytes. Así que bueno, es así como utilizamos Unicode para representar los caracteres básicos en diferentes idiomas. Otro desafío que presenta Unicode es que a veces el mismo carácter se puede representar de más de una manera. Por ejemplo, quizás ya lo han visto en la capacitación anterior. Si ustedes, por ejemplo, quieren utilizar o representar la E con acento, hay un Unicode que es U00E8 que representa ese código de punto particular. Sin embargo, el mismo código de punto puede ser representado mediante 2 caracteres distintos. La letra E por un lado, que es 0065, combinado con el acento que se representa a través de 0300. Y cuando uno combina estos 2 códigos, la letra o las expresiones se combinan y pueden ver exactamente la misma letra o expresión que si hubiéramos tipeado 00E8. Sin embargo, internamente y técnicamente son 2 cadenas de caracteres diferentes que se deben procesar. Esto a veces se puede tornar un poco confuso y por lo tanto cuando se desarrollaban los estándares de IDN, básicamente se recomendaba, dado que ambas cadenas tienen el mismo significado para el usuario final, entonces tienen que estar relacionadas y mapeadas, y para hacerlo se utiliza un mecanismo de normalización de Unicode. En este caso es el formulario C de normalización, y los estándares de IDN sugieren que sea el formulario C, que mapea básicamente todo lo que está incluso en las formas compuestas. Si ustedes comienzan o buscan 00E8, verán que el mapeo les da otra vez el 00E8, pero si comienzan con 0065 seguido de 0300 y envían esa cadena al formulario NFC, van a recibir o van a ver que también es 00E8. Es decir, estas 2 cadenas van a resultar en 00E8. Después que hacen esta comparación, van a poder identificar la cadena. Esto lo menciono porque normalmente nosotros tratamos o manejamos cadenas de caracteres para los nombres de dominio o los nombres, y sin este formulario de normalización no van a poder ver directamente esta información. Entonces, cuando ingresan esta información, la pueden normalizar a través del formulario C.
Siguiente diapositiva, por favor. Pasemos ahora a lo siguiente. Un nombre de dominio obviamente es un conjunto ordenado de etiquetas o cadenas. Por ejemplo, www.ejemplo.co.uk. En este caso tenemos 4 niveles. Tenemos la etiqueta más a la derecha, que es la UK. .co sería la etiqueta de segundo nivel y la etiqueta de UK es el dominio de alto nivel o de nivel superior. Ya hemos hablado al respecto. En el pasado los TLDs o nombres de dominio eran solamente de 2 o 3 caracteres. Por ejemplo, .ca para Canadá o .com, que era un TLD genérico. Ahora los TLDs delegados pueden cambiar y podemos tener, por ejemplo, cadenas más extensas. En el 2013, por ejemplo, hubo una nueva ronda de dominios genéricos de alto nivel, donde la gente solicitó nuevas cadenas de caracteres y ahora tenemos ejemplos como, por ejemplo, .google, .ingeniería, .pizza y muchos otros más. Y si uno va a la base de datos de IANA de la zona raíz, voy a compartir en el chat el enlace, allí podrán ver la lista con todos los nombres de dominios diferentes que ahora se encuentran disponibles. Y hay más de 15.000 o 1.500 nombres de dominios disponibles y con diferentes códigos. Lo interesante en este sentido es que los nombres de dominios de alto nivel delegados en la raíz no componen una lista fija, una lista sino que pueden cambiar en todo momento y hay nombres de dominio que pueden, por ejemplo, no estar fijos en la zona raíz, que cambian con el tiempo. Por ejemplo, en programación se utiliza una librería o un conjunto determinado de TLDs para poder validar una TLD. Así que por esta razón es necesario verificar que cuando uno está verificando un nombre de dominio, esté utilizando una lista que sea dinámica de estos dominios de alto nivel que están disponibles en la raíz. Vamos a avanzar. Los nombres de dominio también se pueden internacionalizar, como ya lo mencionamos anteriormente. Decimos que son internacionalizados cuando contienen al menos una etiqueta o un carácter que no está expresado en ASCII en alguna de las etiquetas. Entonces, en el ejemplo www.example.ca o ejemplo.ca, www es ASCII. La palabra example en inglés tiene un carácter que es una A con un carácter especial. Entonces, que no es ASCII, por lo tanto, todo el nombre de dominio se torna en un nombre de dominio internacionalizado. Y por otro lado, es posible también tener un nombre de dominio expresado completamente en otro idioma, como es el caso de el ejemplo que vemos en chino. Ambos ejemplos son nombres de dominios internacionalizados. Lo importante a recordar aquí es que hay 2 estándares, IDNA 2008 y 2003, y dado que con este estándar del 2003 se identificaron algunas cuestiones, se revisó en el 2008 y el nuevo estándar ahora se denomina IDNA 2008, es el estándar que se utiliza actualmente, difiere del 2003
Y si utilizan lenguajes de programación, a veces verán que hay librerías o bibliotecas que les dicen que soportan los IDNs, pero si ustedes los observan con más detalle, en realidad es una librería que soporta IDNs del 2003 y no del 2008. Así que el resultado no es el mismo. Así que si tienen que verificar que estas librerías soporten IDNs y también que soporten IDNA 2008 y que no se esté hablando de una versión más antigua. Siguiente diapositiva, por favor. Estábamos hablando de los IDN y de las direcciones de correo electrónico internacionalizadas. En el caso de los IDN hay dos maneras de representar los nombres de dominio. Básicamente, esto se centra en el hecho de que la Internet ya tiene una infraestructura significativa. Cuando se introdujeron los nombres de dominio internacionalizados a comienzos de los años 2000, se dieron cuenta de que no se podía cambiar toda la Internet. Por otra parte, también queríamos asegurarnos de que los usuarios finales pudieran ver los nombres de dominio en sus propios códigos de escritura. Entonces se desarrolló un estándar doble. Fue diseñado para que los usuarios pudieran ver los nombres de dominio en sus propios idiomas. En la aplicación, en un navegador, por ejemplo, el navegador les muestra el nombre de dominio en el idioma local, lo que significa que utiliza Unicode. Sin embargo, cuando el navegador tiene que resolver ese nombre de dominio, la infraestructura de backend del sistema de Internet está todo en ASCII, como sabemos. Entonces, cambiar la infraestructura implicó que ese navegador tenía que mapear el frente de Unicode y la etiqueta del nombre de dominio en una cadena de caracteres ASCII única y enviar un equivalente a esa etiqueta ASCII para la resolución. Entonces, internamente, el sistema se basa en ASCII, pero el frontend se basa en Unicode. Entonces, hay dos versiones de un nombre de dominio. Una, la etiqueta U, o de la versión Unicode de la etiqueta, y el otro es la etiqueta A, que es la versión ASCII de la etiqueta. Esto está definido según esta norma. Entonces, los usuarios humanos, cuando están representando un nombre de dominio, tienen que convertirlo al formato de la etiqueta U, que es el formato UTF-8, y tienen que presentarlo a los usuarios finales, pero cada vez que se toma ese nombre de dominio y se lo envía y se lo procesa de manera interna, en realidad lo que se hace es convertir ese nombre de dominio a un formato interno de etiqueta A. Entonces hay que tener el código para la conversión, todos los distintos lenguajes de programación que sean compatibles con los nombres de dominio internacionalizados y dar esta conversión. Normalmente esto se llama funciones de dos ASCII, es decir, que hacia ASCII, y hay otra que es hacia Unicode, es decir, que hace la conversión a la cadena de ASCII o a la cadena de Unicode respectivamente. Entonces, aquí tenemos un mapeo 1 a 1. Tenemos una etiqueta única para cada etiqueta U. Y esta conversión, si les interesa averiguar cómo se hace a través de lo que se llama el algoritmo de Punicode, que utiliza RFC 3492. Lo pueden buscar en línea y encontrar todos los detalles. Pero esto es algo que normalmente ustedes no tienen que buscar, está en la librería. Pero cuando ustedes agregan y hacen esa conversión de Unicode a ASCII, como vimos en la diapositiva anterior, tenemos que asegurarnos de que se normalice la entrada de esa cadena y Unicode en la forma NFC. Entonces, si se usa una forma no NFC, se puede
pasar a la forma NFC. La intérprete dejó de escuchar el original. Un segundito, por favor. Habla Daniel. Hola. Sarmad. ¿Sigue en línea? Tal vez tengamos que volver a llamarlo. Parece que Sarmad perdió la conexión. Bueno, vamos a hacer el llamado para que vuelva a conectarse. Mientras tanto, les repito, habla Daniel. Ahí lo tenemos de nuevo. Muy bien. Adelante, Sarmad. Habla Sarmad Hossain. Les pido disculpas. Creo que me estaba programado que a la hora se desconectara mi llamada. Eso está establecido por el proveedor local telefónico. Habla Daniel Fink, no importa, usted volvió muy rápidamente. Habla Sarmad. Espero que me oigan todos correctamente, así que vamos a continuar. Básicamente estaba diciendo que ustedes tienen que manejar esta conversión entre la etiqueta U y la etiqueta A en sus propios programas. Y cuando hacen la conversión, ¿cómo se hace esa conversión? Ustedes toman la cadena de Unicode, como la cadena que les mostré a título ilustrativo, y lo primero que hacen es normalizarla. Se tienen que asegurar de que la entrada del usuario es diferente para la misma cadena, que ustedes lo conviertan a una cadena NFC. Una vez que se hizo esa normalización, pueden recurrir al algoritmo de Punicode de RFC 3492 incluyendo la librería de su lenguaje de programación, y esto les va a dar una cadena ASCII equivalente. Entonces, ustedes pueden ver aquí un ejemplo que está convertido a una secuencia aleatoria de caracteres, aunque no es aleatorio porque hay un algoritmo por detrás de eso. Y algo que es necesario hacer una vez que tienen este Punicode, que es el equivalente ASCII de Unicode, tienen que convertir esto a una etiqueta A. Y para convertirlo a la etiqueta A, tienen que agregar un prefijo con 4 caracteres, XN-. Y una vez que tienen esta forma XN-, esto les permite establecer la versión correcta de la etiqueta A de esa cadena en la etiqueta U. Y también les di un ejemplo aquí para chino, para un nombre de dominio en chino, donde ustedes pueden observar que una vez que hicieron la conversión con Punicode, les da una secuencia aleatoria de ASCII y agregan XN-, antes de poder convertirla a una etiqueta U. Así es como funcionan los nombres de dominio internacionalizados. Ahora, en el caso de la internacionalización de las direcciones de correo electrónico, ahora tenemos 2 partes diferentes. Por un lado, tenemos la parte que corresponde al nombre del buzón de correo, que es lo que aparece a la izquierda del arroba. Y luego tenemos la parte del nombre de dominio a la derecha del arroba. Un segundito. Continuamos. Básicamente, para manejar estas direcciones internacionalizadas de correo, tenemos que pensar que tenemos que tener nombres de buzones en Unicode, en el formato UTF-8, y que también podemos tener el nombre de dominio en formato UTF-8. Pero van a necesitar asegurarse de que todo el procesamiento y toda la entrada puedan manejar los 2 lados, los 2 componentes de esta dirección en formato UTF-8. A la derecha
seguimos teniendo el nombre de dominio. Entonces, cuando se procesa el componente a la derecha del arroba, van a utilizar algunas de las funcionalidades que mencionamos ya para los nombres de dominio. Ahora, a la izquierda es un poco diferente, porque en el caso de los nombres de dominio los pueden convertir a la versión de la etiqueta ASCII, pero en el caso de las direcciones de correo electrónico a la izquierda no lo pueden convertir. El buzón de correo tiene que permanecer en UTF-8. No hay una conversión posible en este ejemplo para el componente que dice Kevin, pero sí pueden hacer la conversión para lo que viene después a la derecha del arroba. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente, sí, muy bien, perfecto esto. En lo que respecta a la aceptación universal, nosotros ya vimos estos temas cuando hablamos de nombres de dominio de nivel superior. Algunos de los problemas con los que nos encontramos es que algunos de estos nombres de dominio de nivel superior o algunas de las aplicaciones al procesarlos solamente admiten aquellos que tienen una longitud de entre 2 y 4 caracteres. En términos técnicos, las normas dicen que podrían aceptar hasta 63 caracteres, o sea que si desarrollan un programa o están usando una librería, tienen que asegurarse de que el nombre de dominio que están verificando tenga una longitud flexible y que su librería les permita tener hasta 63 caracteres para ese TLD. De la misma manera, la lista de TLD puede estar programada, ustedes la pueden guardar, pueden poner los 100 nombres de dominio o 1000 nombres de dominio que van a necesitar procesar y dejarlos fijos, porque estos nombres de dominio van a cambiar con el tiempo, entonces tienen que asegurarse de tener una actualización dinámica. Y por supuesto, un problema de la aceptación universal es si se limitan en estos nombres de dominio a los caracteres ASCII únicamente, tienen que poder ingresarse los nombres de dominio, las direcciones de correo en cualquier idioma. Algunas aplicaciones no cumplen con los requisitos adicionales para EAI, entonces hay muchas aplicaciones o sitios web que nosotros hemos visto que permiten que se ingrese una dirección de correo electrónico, pero esperan que el nombre del buzón y el nombre del buzón y también el nombre de dominio que estén en ASCII, y obviamente es importante que permita el formato UTF-8 tanto en la parte del nombre de dominio como en la parte del buzón. Siguiente, por favor. Si les interesa conocer más detalles sobre cómo configurar y poner a prueba su aplicación, tenemos un documento UASG 026 que es un marco de pruebas de preparación para la aceptación universal que les permite ver cuáles son las pruebas que deberían hacer para ver si su aplicación cumple con todos estos procesos de aceptación, validación, procesamiento, almacenamiento, visualización. Entonces, esta es una guía muy útil que pueden utilizar para esas pruebas. Siguiente, por favor. Esto lo vamos a ver bastante rápido para después darle la palabra a mi colega, la doctora Farah. Como mencionamos, cuando se valida la entrada del usuario, por ejemplo, ustedes están desarrollando un sitio web y le piden a alguien que ingrese un nombre de dominio o una dirección de correo electrónico en uno de los cuadros de texto, normalmente lo validan antes de procesarlo. Obviamente, la validación mínima que hacen para un nombre de dominio es que sea una cadena que por lo menos contenga un punto, y la validación mínima que pueden hacer para una dirección de correo electrónico es que sea una cadena de caracteres que contenga por lo menos una palabra al lado del arroba. Pero pueden hacer también otras pruebas
otras comprobaciones. Pueden ver si el nombre de dominio de nivel superior es válido o no. Pueden verificar todo el nombre completo haciendo un ping para ese nombre de dominio y ver si tiene un retorno porque se resuelve, y pueden también comprobar la dirección de correo electrónico enviando un email y ver si obtienen una respuesta. Siguiente, por favor. Eso tiene que ver con validación de la sintaxis. RFC 1035 es un documento que tiene que ver con los nombres de dominio ASCII para asegurarnos de que la validación veamos que tiene letras, dígitos y guión, y cada etiqueta que tiene una longitud máxima de hasta 63 octetos y la longitud máxima es de 255 octetos o bytes. Para IDNA 2008, para esta norma que se utiliza para los nombres de dominio basados en Unicode, tenemos que tener una etiqueta válida o una etiqueta U válida como entrada. Y ya hemos hablado de la comprobación de las etiquetas A y U válidas a través de la lista IDNA 2008 y no la 2003. En cuanto a la función de validación, tenemos que verificar, o mejor dicho, para validar la función tenemos que hacer una solicitud al DNS para verificar contra la lista de los TLDs, o a través de una solicitud al DNS. Siguiente, por favor. Y una vez que han validado el nombre de dominio, obviamente ustedes pueden utilizarlo, resolver la consulta al sistema. El software tiene que utilizar métodos adecuados para ser compatible con la aceptación universal, y tiene que poder manejar tanto ASCII como las etiquetas U, es decir, formatos en etiqueta U y A. Siguiente, por favor. Y de la misma manera, para las direcciones de correo electrónico, cuando tienen que hacer la validación, esto debe hacerse, como ya lo mencionamos, para el nombre de dominio. Y para el nombre del buzón hay que asegurarse de que la entrada acepte tanto formato ASCII como UTF-8 para que sean direcciones internacionalizadas. Y esta es una validación más sintáctica, pero si quieren hacer una validación funcional, lo que pueden hacer es ver si está configurado el nombre de dominio y enviar un correo desde el buzón para ver si obtienen una respuesta. Siguiente, por favor. Y una vez que han validado el correo electrónico, pueden empezar a utilizar esa dirección. Y en muchas aplicaciones no solamente se utilizan las direcciones de correo electrónico para enviar un email, sino que también son identificadores de usuario esas direcciones. Entonces, si ustedes permiten el identificador de usuario para suscribirse a sus aplicaciones, tienen que aceptar todo tipo de direcciones, no solamente las que están en ASCII. Siguiente, por favor. Tenemos un documento UASG 004 que les brinda una lista con distintos ejemplos de nombres de dominio y de direcciones de correo electrónico que pueden usar para pruebas. Es un buen recurso para este tipo de comprobaciones. Muy bien, completamos esta sección y ya es momento para hacerles otra pregunta y ver si pudieron seguir lo que les fuimos explicando. Vamos a ver entonces esta pregunta. Normalmente, si ustedes están programando y quieren hacer algo,
van a ir a una plataforma de desarrollo como Stack Overflow y van a empezar a trabajar con el código. En este caso, una empresa construyó un sitio web y quería asegurarse de que, como tiene consumidores internacionales, que el desarrollador pudiera verificar las direcciones de correo electrónico y que usara Stack Overflow para obtener el código para la validación de esas direcciones de correo electrónico. El código está aquí en rojo. Si no lo alcanzan a leer, es una expresión regular. Limita el buzón a las letras A a Z, del número 0 a 9, a estos símbolos que ven aquí, algunos de ellos, y luego el nombre de dominio, a letras, dígitos y guión, y el nombre de dominio a letras entre 2 y 6 de longitud. Entonces la pregunta es, ¿esta expresión regular funcionaría para el sitio web de la empresa? ¿Por qué funcionaría o por qué no? Entonces pueden poner su respuesta en el chat si lo desean. No veo ninguna respuesta. Habla Daniel Sarmat. Tenemos una pregunta de Gabriela que dice no porque es limitante. Veo que Silvia dice que no. Nubia dice no porque limita los caracteres. No solo el número, sino en disponibilidad, señala Nubia. Gabriela dice que no porque es limitante. No, dice Roberto, porque no aceptaría todos los formatos internacionales. Francisco dice que no funcionaría porque eso limitaría el uso de dominios y correos no internacionalizados, etcétera. Habla Sarmat. Bueno, creo que todos ustedes tienen razón. Hay diferentes cuestiones con todo esto. Solamente se limita la ASCII, así que no va a soportar nombres de dominios internacionalizados o direcciones de correo electrónico internacionalizadas. También limita al nombre de dominio a 1 o 2 caracteres, pero sabemos que hoy por hoy pueden ser más extensos, hasta 63, así que hay varias cuestiones con este tema. Y aunque el código está disponible como Stack Overflow, no es suficiente, tenemos que tenerlo en cuenta. Alguien publicó el código, pero no necesariamente significa que sea correcto o que esté bien, y es importante comprender cuáles son los requisitos del código que estamos utilizando o reutilizando para poder cumplir con los requisitos que se piden. Bien, gracias por responder a las preguntas. Espero que la información les sea de utilidad. Y ahora le voy a dar la palabra a mi colega Farah para que continúe con el resto de la presentación, que será programación utilizando Java. Habla Farah Radiba. Gracias, soy Farah. Esto es parte de la capacitación. Vamos a discutir hoy cómo utilizar Java para la aceptación o la programación para la aceptación universal. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Los ejemplos de códigos que se probaron se hicieron en Java 11 y API SDK 26. Es posible que haya versiones anteriores y que estas versiones tengan ciertas cuestiones. Además,
de Java 11 hemos utilizado algunas bibliotecas y realmente pueden requerir, no necesariamente, versiones más recientes de Java. Esta capacitación también, los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Farad no es del todo claro y no es posible interpretarlo con exactitud. Continúa hablando Farah Adiba. Bien, entonces, en cuanto a la aceptación universal, tenemos diferentes bibliotecas, diferentes versiones de la biblioteca. Y como se dijo anteriormente, ustedes pueden utilizarlas en sus diferentes aplicaciones. Además de Java, se proporciona información detallada sobre las bibliotecas que cumplen con la aceptación universal y los nombres de dominio internacionalizados y direcciones de correo electrónico internacionalizado. Pueden ver el enlace en esa cuestión o en este enlace pueden ver la información. Las bibliotecas se muestran en este tutorial, se han probado en la versión actual que está disponible en este momento y es posible que existan nuevas versiones y que presenten algunas cuestiones que ya se han solucionado, problemas, se hayan hecho mejoras y que cambien algunas recomendaciones. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. En el caso de la aceptación universal, los identificadores de aceptación universal son nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, y estos deberían contener datos Unicode UTF-8. El tipo de Java String es adecuado para esos identificadores o para contener esos identificadores y es compatible con Unicode. Por lo tanto, estas bibliotecas tendrán directamente la biblioteca, tendrán los parámetros y el conjunto de y los nombres o los internacionalizados no son un tema en Java porque lo pueden gestionar directamente. Además, tenemos que hacer una verificación y es que antes de utilizar Java es necesario verificar UTF, pero los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de la profesora Farah Adiba no es claro y no es posible interpretarlo con exactitud. Continúa hablando Farah Adiba. Y, por lo tanto, ustedes pueden acceder a una tabla o a un conjunto predeterminado en la máquina virtual de Java que se está utilizando. Habla Daniel Singh Farah. Perdón por interrumpirla. Le pedimos, por favor, si puede hablar un poco más fuerte para los intérpretes. Y perdón, también le vamos a pedir que hable más lentamente. Creo que va a ser más sencillo para que los intérpretes puedan seguir su disertación. Así que hable un poco más alto y más lento. Gracias. Habla Farah. Lo voy a intentar, claro.
Bueno, aquí vemos, Abelazar, algunos casos básicos de prueba para la validación de nombres de dominios y direcciones de correo electrónico, que son básicamente testeadas o probadas. Esta lista no es exhaustiva o estos casos no son exhaustivos, sino que son ejemplos de código. Ustedes pueden ver, por ejemplo, etiquetas U, ASCII. Y vemos también una dirección de correo internacionalizada. En este caso vemos ejemplo.org en Unicode. Y estos son ejemplos que han sido probados oportunamente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien. Vamos a ver ahora cómo podemos procesar los nombres de dominio internacionalizados. Y luego vamos a debatir o vamos a hablar sobre las direcciones de correo electrónico internacionalizadas. Después, nuestra capacitación se va a focalizar en eso, en las direcciones de correo electrónico internacionalizadas. Si avanzamos con este tema, vamos a ver que esto está relacionado a los nombres de dominio internacionalizados. La forma tradicional de efectuar una resolución de nombres de host en Java es utilizando esta dirección, inet address, y también podemos utilizar getByName como host de la cadena. O, por ejemplo, si queremos utilizar un socket, podemos utilizar import o string host. Pero estas procesan ASCII, nombres de dominio en ASCII, pero no pueden, por ejemplo, procesar las etiquetas U. Estas cuestiones, entonces, presentan ciertas excepciones. Usualmente o generalmente, estas excepciones tienen que ver con que el nombre de host es inválido, pero en el caso de las etiquetas U o internacionalizadas, se pueden ver que las direcciones están, pero no es posible gestionar los nombres de dominios internacionalizados y por lo tanto se va a devolver una excepción. Esta excepción no dice nada al usuario porque el nombre de dominio es válido, pero para este propósito, si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que hay una recomendación y que dice que cada vez que queremos utilizar Java simple, no hay que utilizarlo tal y como está con un nombre de host. En lugar de ello, hay que, en primer lugar, preparar el nombre del host al convertir la etiqueta UIDN a la etiqueta A, utilizando otra biblioteca, y luego de esa conversión se puede validar el nombre del host. Y después de la validación, el nombre del host, antes de llamar o de convocar a getByName, se debe validar y eso hará posible evitar retrasos en las respuestas a las consultas. Entonces, se recomienda que se valide el nombre del host antes de convocar o de utilizar otra etiqueta U. Pasemos a la siguiente diapositiva. Además de Java simple,
Hay otros componentes que están disponibles, como por ejemplo los componentes internacionales para Unicode. En este caso se trata de una biblioteca para Unicode, fue desarrollada por IBM y está gestionada o utiliza IC4J. Esto permite convertir etiquetas U en etiquetas A. Entonces, es necesario garantizar que cada vez que, por ejemplo, se utiliza ICU4G, es importante garantizar que uno esté utilizando el estándar IDNA 2008 y tenemos que tener en cuenta que esta conversión IDN se basa en Unicode y que soporta la transición de IDN 2003 a 2008. Sin embargo, no es posible configurar para que no admita ese estándar. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Si queremos utilizar UCI en nuestra aplicación de Java, hay una serie de recursos que podemos tener en cuenta. Un repositorio Maven. Y ahí podemos utilizar UIC en la aplicación de Java. En este caso es para los fines de la validación. La opción de no utilizar UTS-46, la función de transición y también para mejorar la validación. Y también podemos, por ejemplo, querer utilizar validadores de IDNA, como por ejemplo IDNA no transicional a ASCII o a Unicode. Esta validación debe aceptar una cadena al nombre de dominio internacionalizado. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de la profesora Farhad Adiba no es claro y no es posible interpretarlo con exactitud. Continúa hablando Farhad Adiba. Así podemos ver la información del objeto, las excepciones. Así que antes de avanzar, tenemos que verificar la información, de caso contrario no podremos avanzar. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Además de esos componentes internacionales, podemos utilizar otra librería, que es la Xcode, que tiene un objeto IDNA. Esta biblioteca no está disponible con un repositorio, solamente hay un archivo comprimido descargable. Esta se utiliza el estándar IDNA 2008 para la validación y se va unos 5 segundos para el procesamiento del nombre de dominio. La biblioteca Xcode tiene este objeto IDNA y pueden utilizarlo para la conversión de la etiqueta U a la etiqueta A, para el nombre de dominio de Unicode, para convertir a la etiqueta U o una palabra en Unicode para convertirla a la etiqueta A. Siguiente, por favor. Muy bien, gracias.
Además de ICU y de Xcode, tenemos otras bibliotecas que están disponibles que pueden ser utilizadas para la validación de los nombres de dominio, pero estas bibliotecas no se utilizan para la validación de los nombres de dominio internacionalizados porque no han implementado la IDN 2008. Esta JRE IDN es una biblioteca que está incluida en JRE, pero implementa IDN 2003. Entonces no puede hacer la validación porque no contiene estos IDN. Hay un validador común Apache que tiene validaciones también de dominios, nombres de dominios y de correos electrónicos, pero esta tiene una lista estática de TLD, entonces hay que actualizarla. Y en este caso, esto no es recomendado tampoco para la validación de IDNs. Y hay otra biblioteca, Guava, desarrollada por Google, pero la desventaja en este caso es que depende de una lista de sufijos públicos, es estática, entonces hay que actualizar la biblioteca con cierta frecuencia si se la utiliza Guava para los fines de validación. Siguiente diapositiva, por favor. Habla Daniel. Farah, creo que necesitamos volver a llamarla para poder mejorar la conexión telefónica. ¿Le molesta si la desconectamos un segundo y la volvemos a llamar? Habla Farah, no hay problema. Habla Daniel, muy bien, muchas gracias. Mientras tanto, Sarmad y Nico, gracias por sus preguntas. No sé si Nicolás o Sarmad quieren hacer algún comentario sobre esto que vienen discutiendo en el chat. Hasta que recobremos la conexión con Farah. Habla Sarmad. Yo puedo comentar rápidamente, Daniel, sobre esto. Con respecto a los códigos de escritura de izquierda a derecha, tenemos una pregunta muy buena aquí. Básicamente, cuando estamos procesando datos en árabe, nombres de dominio que tienen códigos de escritura de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, es importante empezar con las palabras que están a la izquierda, en la dirección opuesta a lo que ocurre con otros idiomas. Pero esto es solamente a los fines de visualización. Cuando se está tipeando, escribiendo, si bien se visualiza de izquierda a derecha, están poniendo en realidad el nombre del buzón y el nombre de dominio en el lugar correcto a los costados de la arroba. Lo importante es que la secuencia sea correcta, aunque la visualización sea diferente. Y cuando se está procesando, como no se está procesando a partir de la visualización, sino del archivo de entrada, ya tienen la secuencia correcta para procesar. Entonces, no debemos preocuparnos por los códigos de escritura de derecha a izquierda que se visualizan en dirección diferente, en sentido diferente, porque desde el punto de vista de procesamiento estamos captando la secuencia correcta. Espero haber respondido a la consulta. Habla Daniel, gracias. Creo que Farah está nuevamente con nosotros. Habla Farah, ¿me oyen? Habla Daniel, sí, perfecto, gracias. Habla Farah. Después de haber hecho la validación del nombre de dominio, si queremos hacer una solicitud HTTP y queremos ver una página y acceder para obtener información, es importante que el cliente HTTP esté disponible en Java y podemos verificar aquí en esta comparación que se ha aplicado correctamente. Y es importante verificar que el cliente HTTP pueda aceptar la forma UTF-8 del nombre de dominio, que haya normalización, que pueda tener una conversión
conversión automática de la etiqueta U a la etiqueta A y que utilice IDNA 2008. Y a este fin, hay distintas líneas que se pueden probar de cliente HTTP y vimos que el cliente HTTP básicamente acepta la forma UTF-8. Por ejemplo, es el caso de OKHTTP, ¿no? Que acepta la forma UTF-8, tiene normalización, tiene la conversión automática de la etiqueta U a la A, pero el problema es que aplica IDNA 2003 en lugar de 2008. Entonces, cada vez que nosotros queremos hacer una solicitud de HTTP, tenemos que, en primer lugar, convertir la etiqueta U a la etiqueta A. Utiliza distintas bibliotecas, podemos usar Xcode o ICU a estos fines, y después de esa conversión podemos usar ese cliente para poder hacer la solicitud HTTP. Siguiente, por favor. Hasta el momento hemos estado hablando de cómo validar los nombres de dominio internacionalizados y qué biblioteca es más adecuada para este fin y cómo podemos hacer que una solicitud de HTTP utilizando distintos clientes HTTP y cuáles son los más adecuados para este fin. En la próxima sección vamos a hablar de cómo podemos validar las direcciones de correo electrónico internacionalizadas y cómo podemos enviar un email. Para el procesamiento de las direcciones de email, primero tenemos que validar la dirección internacionalizada y luego podemos probar de enviar un email. Para la validación, en la siguiente diapositiva, por favor, como ya hablamos, hay una manera tradicional de hacer la validación de la dirección, que es la de utilizar las expresiones regulares, regex. Y para los fines de validación de estas expresiones, pues hay determinadas cosas que, o sea, todo puede aparecer delante de la arroba y algo tiene que aparecer detrás de la arroba. Entonces, tiene que haber algo antes y después de la arroba. Entonces, sabemos que del lado de la izquierda tenemos el buzón y del lado de la derecha tenemos el nombre de dominio. A través de OWASP.org podemos hacer la validación de las direcciones de correo electrónico. Podemos ver todo lo que cubre, como se ve aquí en la diapositiva. Y hay dos problemas con este regex. No tiene soporte para ahí el nombre del buzón, porque el nombre de buzón solamente permite A, Z y 0 a 9 y estos símbolos que ven aquí a un lado. Y el otro problema es que los TLD ASCII, que son más largos de 7 caracteres, no son aceptados. Entonces, de esto va después de la arroba. Esta regex no tiene soporte para las etiquetas U en los TL con IDN, en la parte del buzón. Entonces, si bien tenemos OWASP y esta regex es recomendada, no es suficiente para las para las direcciones de correo electrónico internacionalizadas. Por lo tanto, hay que buscar alguna alternativa para esa validación. Siguiente. Hay distintas regex disponibles para la validación de las direcciones de correo electrónico, pero el problema con ellas
es que a veces no son compatibles con el buzón UTF-8, con las etiquetas U. Entonces, para poder hacer la validación de los nombres de dominio y de los IDN, se pueden utilizar, pero para las direcciones de correo electrónico es más complicado. Para la validación de las direcciones de correo electrónico, regex no es una buena opción. Entonces, tenemos que usar una biblioteca que sí sirva para este fin y que pueda validar la parte del buzón de correo y la parte del nombre de dominio internacionalizado de esa dirección de correo. Siguiente. Jakarta Mail es una biblioteca que puede utilizarse para la validación del correo electrónico, y esta biblioteca tiene un método de validación que puede utilizarse para las direcciones de correo electrónico, y este método Validate cumple una buena función en la validación de las direcciones de correo electrónico, sobre todo para la parte local, y verifica si hay algún carácter ilegal o se asegura de que sean solo dígitos y letras, pero este método de validación no valida el IDN, es decir, lo que está a la derecha, lo que está después del arroba. Entonces, para la validación tenemos que agregar un paso más para poder hacer la validación del nombre de dominio. Entonces, Jakarta Mail no es una solución completa, pero sí podemos utilizarla para la validación de la parte local o la parte que corresponde al buzón de correo. Siguiente, por favor. Podemos usar Jakarta Mail, que está disponible como un archivo JAVAX y también como biblioteca, y podemos ver las dependencias, y hay una versión que es la 1.6.5 que podemos utilizar para esta validación. En Jakarta Mail, la clase de dirección de Internet se puede validar, y esta acepta una entrada en la parte del buzón de la cadena del correo y va a validar y determinar si esa dirección es válida o no. Entonces, antes de utilizar Internet Address, es importante de hacer una división en dos partes, la parte del buzón y la parte del nombre de dominio internacionalizado para la validación. Estos parámetros de entrada tienen que contener solamente la parte del buzón, porque Jakarta Mail solamente puede validar la parte del buzón. Siguiente, por favor. Después de la validación de las direcciones de correo internacionalizadas, además de Jakarta Mail, hay otras dos librerías o bibliotecas que están disponibles, Apache Commons Validator y la otra es Email Validator 4J. La primera, ya dijimos que tiene validación del dominio del correo electrónico, pero no es muy confiable porque depende de una lista estática de TLD, entonces está desactualizada. Email Validator 4J es una biblioteca que dice que es compatible con las direcciones de correo internacionalizadas, pero no la hemos probado. Ustedes pueden, cuando estén trabajando, usarla para ver si permite hacer esa validación para su dirección o no. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar
de lo que ocurre después de la validación de las direcciones de correo electrónico, para ver si podemos enviar un correo con una dirección internacionalizada. Para eso podemos usar Jakarta Mail. Jakarta Mail, en primer lugar, tiene propiedades de system.get y también tiene el mensaje mime message, set from, add recipient, todo lo que ustedes ven aquí en la pantalla. Y esto va a permitir que hagamos el envío del correo que está mencionado en nuestra dirección de correo. Y si hay una excepción, nos va a mostrar una excepción para que la podamos detectar en la parte de catch. Siguiente, por favor. Además de Jakarta Mail, para enviar correos, hay otra biblioteca que es Java Mail Simple, que es un wrapper del Jakarta Mail y que permite hacer llamadas más simples para enviar los correos electrónicos. Pero el problema con Simple Java es que se necesita usar otra biblioteca para la validación del correo. Entonces no tiene soporte para la etiqueta U en esta parte abierta e internamente la validación es obsoleta. Entonces se puede usar Simple Java Mail para enviar un correo, pero no para la validación de ese correo. Siguiente. Como en el ejemplo anterior, aquí decimos que una determinada empresa quiere enviar un correo a sus clientes y en primer lugar tenemos que validar esa dirección de correo para asegurarnos de que sea válida y luego podemos enviar el correo. Para ello podemos utilizar Jakarta Mail y después de la validación podemos usar Jakarta Mail para el envío de ese correo. Siguiente. Además de Jakarta Mail, tenemos Java Mail, que también es una biblioteca que se puede utilizar. Entonces, la versión de Jakarta Mail debería ser la 1.6.5 para los fines de validación. Y hemos dicho que necesitamos un servidor SMTP que sea compatible con SMTP UTF-8. De lo contrario, puede generar algún problema. Siguiente. Aquí tenemos el ejemplo completo con la validación del correo electrónico. Tenemos que validar la parte local utilizando Jakarta Mail y la validación del nombre de dominio internacionalizado. Para esto se utiliza otra biblioteca y al separar utilizando ese símbolo podemos ver qué es la parte local y qué es el nombre de dominio. Y la parte local se puede validar utilizando esta línea que dice validate para ASCII y para la parte del email podemos usar Jakarta Mail. Y la parte local del nombre del dominio y del correo, una vez que son válidas ambas,
permiten que se envíe el mail con cualquier método que uno desee. Siguiente, por favor. Hasta el momento estuvimos hablando de cómo podemos procesar los nombres de dominio internacionalizados, las direcciones de correo electrónico, pero ahora tenemos que pensar, después de que está todo validado y aceptado y procesado, ¿cómo vamos a almacenar los nombres de dominio y las direcciones de correo electrónico? Las podemos almacenar en bases de datos o algunos archivos que básicamente manejan UTF-8, pero en el caso de las bases de datos, si buscan una base de datos de SQL como MySQL, tenemos aquí que verificar que pueda guardar UTF-8 con la longitud variable hasta 255 octetos para todo el nombre y 63 octetos por etiqueta. Esto es lo recomendado, que se utilice columnas de cadena de caracteres de longitud variable, y además de eso tienen que verificar que el driver o la herramienta que estén utilizando para el mapeo relacional de objetos sea compatible con Unicode, con los nombres de dominio internacionalizados. Si la base de datos no es SQL, puede ser MongoDB u otra que no esté basada en SQL, tenemos que asegurarnos de que esa acepte la longitud variable de UTF-8 para no tener que hacer ningún paso adicional. Siguiente. Bueno, hablamos de procesar y de validar los nombres de dominio internacionalizados y las direcciones de email para las aplicaciones de Java, pero ahora podemos ver cómo podemos hacer la validación de estos nombres de dominio internacionalizados y las direcciones de correo electrónico en las plataformas Android. Para ello tenemos que usar esta biblioteca que ya existe, es la ICU, que también está integrada en el sistema operativo de Android, y aquí no se necesita agregar ninguna dependencia de paquetes, pero es importante que consideren algunas cuestiones como las que vimos antes para la biblioteca ICU 4J, asegurarse de que esté basado en IDNA 2008 y no en la IDNA 2003. Siguiente, por favor. En esta parte del curso ya vimos cómo podemos trabajar en Java para asegurarnos de que esté preparado para la aceptación universal a través de los nombres de dominio internacionalizados y las direcciones de correo internacionalizadas. Y para concluir, le voy a dar la palabra nuevamente a Sarmad. Habla Sarmad. Bueno, para concluir, aquí vemos que para Java tenemos varias opciones en cuanto a las librerías para procesar nombres de dominio y direcciones de correo electrónico. Aquí lo que hicimos básicamente fue llevar a cabo un estudio de soporte de lenguajes de programación. Así tienen el enlace al documento, es el UASG 018A. Si ustedes observan la última columna, verán que hay diferentes librerías y diferentes lenguajes de programación que pueden, por ejemplo, soportar IDN o la validación de correo electrónico y el procesamiento de correo electrónico. Como ustedes también podrán ver, lo que está resaltado en verde remarca que están disponibles en otros lenguajes que funcionan bien para los nombres de dominio y las direcciones de correo electrónico. Los que están resaltados en rojo
o amarillo no soportan IDNs o direcciones de correo electrónico correctamente. Hay que trabajar con esta. Quizás escribir un código adicional. Caso contrario, no se van a poder utilizar, es decir, se van a poder utilizar con ASCII, pero no con IDNs. Así que al utilizar la plataforma de programación, tengan cuidado con la librería que van a utilizar. Y estos son los requisitos que ya hemos debatido. Siguiente diapositiva. Y en esta última diapositiva, básicamente para concluir, tengan en cuenta que es posible que los identificadores de aceptación universal no sean totalmente compatibles con software y librerías. Los intérpretes pedimos disculpas, pero perdimos el audio de Sarmat. No estamos recibiendo. Habla Daniel. Creo que Sarmat se ha desconectado de la llamada. Pido disculpas. Continúa hablando Daniel. Mientras tanto, quiero comentarles algo. Tenemos un nuevo canal de YouTube gracias a Lacralo. En este canal vamos a compartir con ustedes todas las grabaciones, tanto en español como en inglés, para esta sesión, particularmente la sesión de aceptación universal. Yo lo voy a compartir en el grupo de Telegram, pero recuerden que pueden, por ejemplo, en YouTube colocar Lacralo en la barra y van a poder acceder al canal. Las grabaciones van a estar disponibles a partir del día de hoy en este canal. Gracias. Bien. No sé si Sarmat se conectó nuevamente. Habla Sarmat. Gracias. Sí, estoy conectado. Les pido disculpas nuevamente. Decía, para concluir, entonces, tengan en cuenta que no todas las librerías pueden, por ejemplo, soportar la aceptación universal, así que tienen que elegir aquellas que sean adecuadas y también tienen que hacer las pruebas correspondientes. Y, por ejemplo, allí pueden utilizar el documento que les mostré anteriormente, el UAS 004, que les va a permitir utilizar no cualquier cosa que esté disponible en línea, sino que antes de hacerlo tienen que verificar que van a utilizar una librería o biblioteca adecuada. Y bueno, con esto pasamos a la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Aquí los quiero invitar básicamente a que participen. Si tienen preguntas, nos pueden, por ejemplo, contactar a info@uasg.tech o uaprogram@icam.org. Así también pueden acceder a los diferentes documentos de trabajo. En la siguiente diapositiva van a ver algunos materiales relevantes donde ustedes encontrarán más detalles sobre el trabajo que hemos hecho no solo a nivel de lenguaje de programación, sino también cuestiones relacionadas con la aceptación universal, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Y con esto sí les agradezco a todos, les agradezco por su paciencia, por escuchar. Les pido disculpas nuevamente por las interrupciones que hemos tenido a lo largo de esta sesión. El proveedor de servicios telefónicos aquí me ha desconectado en algunas oportunidades. Y ahora sí, Daniel, Silvia, les cedo nuevamente la palabra. Adelante, por favor. Habla Daniel Fink. Muchas gracias, Sarmat. Profesora Farah Atiba,
Gracias por esta magnífica sesión y tan informativa. Gracias a todos por las preguntas que han efectuado. Compartimos entonces las diapositivas, esta diapositiva, para que ustedes lo puedan contactar a Sarmat en las diferentes redes sociales. Yo sé que a veces es necesario cierto tiempo para digerir toda la información, pero bueno, la idea es mantener el flujo de de comunicación y el proyecto, así que cualquier idea que tengan, por favor, háganosla saber. Vamos a trabajar juntos y una vez más les agradezco entonces a Sarmat y a Farah por realmente levantarse tan temprano y brindarnos esta presentación. Y también les agradezco a los intérpretes por el gran trabajo que hacen siempre. Nos vemos nuevamente la próxima semana en nuestra última sesión. Gracias a todos por participar. Thank you. Bye-bye.